Vamos a hablar de la Guerra de las Sombras, Israel contra Irán. Hoy nos metemos de lleno en una de las rivalidades más complejas y, la verdad, más peligrosas de nuestro tiempo. Una que ha pasado de ser una tensión ahí medio oculta a un conflicto abierto que tiene consecuencias para todo el planeta. Y para que nos hagamos una idea de la escala, todo empieza aquí, con este número, un 20%. ¿Un 20% de qué? Pues nada menos que del suministro mundial de petróleo, que de repente se ha puesto en jaque. Y claro, esa cifra es la que explica por qué un conflicto a miles de kilómetros nos toca directamente el bolsillo, así de claro. Esto nos lleva a la pregunta del millón, la que centra todo este análisis. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una alianza que existió en el pasado se ha convertido en esta guerra global? Para entenderlo hay que rebobinar, viajar un poco en el tiempo. Y ya les adelanto que la respuesta tiene miga, es más sorprendente de lo que parece. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar vamos a ver la situación actual, cómo están las cosas ahora mismo. Nos plantamos en un hipotético abril de 2026 y el ambiente, bueno, está que arde. El mundo en vilo. El impacto de esta escalada es brutal, es global. El precio de la gasolina por las nubes. Esto provoca una inflación que se siente en todas partes, incluso en América Latina, que parece que pilla lejos. Y mientras, ¿qué pasa sobre el terreno? Pues en Teherán ya se oyen rumores de un cambio de liderazgo. Israel, por su parte, sigue con operaciones muy selectivas en el Líbano. Y por arriba las superpotencias, pues cada una tirando para su lado. Estados Unidos y sus aliados por uno, y Rusia y China por el otro. El tablero está muy dividido. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Para entender este abril de 2026 tan tenso, tenemos que echar la vista atrás. Hay que buscar el punto de inflexión, ese momento clave en el que todo, absolutamente todo, cambió. A ver, fijémonos en la cronología, porque es clave. En 2025, las negociaciones sobre el programa nuclear, nada, se estancan, no van a ningún lado. ¿Qué pasa después? A finales de ese mismo año, Irán da un paso de gigante. Alcanza el 60% de enriquecimiento de uranio. Para Israel, esto es una línea roja. Lo llaman una amenaza existencial. Y entonces llega el 28 de febrero de 2026. ¡Boom! Todo salta por los aires. Israel y Estados Unidos lanzan un ataque masivo, coordinado, contra instalaciones iraníes. Una escalada como no se había visto nunca. Y como era de esperar, la respuesta de Irán no se hizo esperar. Y fue contundente, vaya que sí lo fue. Por un lado lanzaron enjambres de drones, misiles balísticos, pero la verdadera jugada maestra, la estratégica, fue otra: bloquear el estrecho de Hormuz. Ahí está la clave. Con ese movimiento pusieron la mano en el cuello de la economía mundial. ¿Recuerdan ese 20% del petróleo? Pues eso, jaque. Pero ojo que este choque frontal no salió de la nada. Durante décadas, este conflicto se ha estado librando de una forma distinta, más sutil. Es lo que se conoce como la guerra por delegación, o para que nos entendamos, la guerra en la sombra. Esta frase, de hecho, lo clava. Durante muchísimos años, la estrategia de Irán no era el cara a cara. Era algo mucho más elaborado, desgastar a Israel pero usando a otros, a través de terceros. Y a esa red de aliados la llaman el eje de la resistencia. Entonces, ¿qué es eso del eje de la resistencia? ¿A qué suena? Pues básicamente es una red de milicias, de grupos armados, a los que Irán financia y apoya. ¿Para qué? Pues para dos cosas: extender su propia influencia por toda la región y, por supuesto, para tener a sus enemigos, con Israel a la cabeza, contra las cuerdas. ¿Y los actores clave de este eje quiénes son? Pues mirad. Hezbollah, en el Líbano, justo en la frontera norte de Israel. Luego Hamás, en Gaza, tocando la frontera sur. Y además un montón de milicias repartidas por Siria e Irak. Si lo pensamos, es una estrategia de cerco de manual. Rodear al enemigo, tener presencia hostil en prácticamente todas sus fronteras. Pero vamos a ir todavía más atrás, al origen de todo esto, porque aquí es donde la historia da un giro de guión que es de verdad sorprendente. Vamos a ver cómo estos dos países, que hoy son enemigos mortales, un día fueron aliados. Esto que vamos a ver es que es fascinante. Y es algo que mucha gente o no sabe o ha olvidado por completo. Antes del año 79, el Irán del Shah, atención, fue uno de los primeros países musulmanes en reconocer al Estado de Israel. Pero no solo eso, es que tenían una cooperación militar y económica súper estrecha. Vamos, que eran socios estratégicos. Y entonces llegó 1979, la Revolución Islámica. Y todo, absolutamente todo, saltó por los aires. De un día para otro, Irán se convierte en una teocracia radicalmente distinta. Y la relación con Israel pasa de la cooperación a la confrontación ideológica más absoluta. De ser un socio, Israel pasa a ser el pequeño Satán. Esa fue la gran ruptura, un antes y un después.
Bueno, hemos visto cómo están las cosas ahora, qué fue lo que lo detonó todo, y de dónde viene esta enemistad. Ahora toca juntar todas las piezas. ¿Por qué es tan importante entender este conflicto? ¿Qué nos tenemos que llevar de todo esto? A ver, toda esta complejidad se puede resumir en realidad en 3 puntos clave. El primero, esto es una lucha por el poder, por la hegemonía regional, a ver quién manda en Oriente Medio. El segundo, chocan 2 formas totalmente opuestas de entender la guerra, 2 estrategias militares. Y el tercero, que quizás el que más nos afecta a los demás, el impacto directo que tiene en la seguridad y en la economía de todo el mundo. Y este segundo punto se ve perfectamente aquí. Es un choque de filosofías militares. Por un lado, Israel, que lo apuesta todo a la tecnología punta, su fuerza aérea, su famosísima cúpula de hierro, la calidad. Y por el otro lado, Irán, que va a lo contrario, a la cantidad, a la guerra asimétrica, usar muchísimos drones baratos, misiles, para saturar, para abrumar las defensas del enemigo. Es, en resumen, tecnología contra saturación. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire. Con el mundo dividido en bloques, con las economías temblando y con 2 países que ya han demostrado que están dispuestos a cruzar todas las líneas rojas, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez global? Porque el futuro de la región, y en buena parte el del resto del mundo, pende de un hilo.